Bienvenidos a un nuevo video en Fe que Transforma. Hoy tenemos una invitada muy especial que hace muchísimo quería tener aquí. Es mi amiga y hermana en Cristo, Isamar Balbuena. Bienvenidas a Fe que Transforma. Amén, buenos días. Gracias, ¿verdad, Priniar, por esta hermosa invitación. Es para mí un privilegio poder estar contigo en esta mañana, ¿verdad? Y compartir un poquito, ¿verdad? De lo mucho que el Señor ha hecho en mi vida. Espero, ¿verdad? Que este tiempo sea de edificación, de bendición para todo aquel que lo escucha, ¿verdad? Y te felicito, ¿verdad? También por este podcast, ¿verdad? Sabemos que nació en el corazón del Señor, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad? A ti, a tu familia, por brindarnos este espacio de poder venir y poder predicar el Evangelio a través de esta plataforma. Amén. Ese es el propósito. Amén. Sabemos que eres mamá y también líder del Ministerio de Danza, que ahí nos conocimos, de hecho, y desarrollamos más que un compañerismo, también una amistad. Y pues significa bastante para mí. Te admiro muchísimo, Dios lo sabe que he aprendido mucho de ti, porque Dios te ha dado una sabiduría muy grande, ¿verdad? Y una calma que yo digo, guau, impresionante como a veces momentos difíciles de tensión que se da en los ministerios bastante. Y Dios te ha dado esa capacidad de mantenerte tranquila, primero observar, mirar todo y luego con mucha sabiduría responder. Y eso es lo que he admirado muchísimo de ti, porque tú sabes, sabemos algunas que tenemos, mira, quizá una personalidad más fuerte, más explosiva, pero Dios te dio esa capacidad y gloria a Dios por eso. Amén. Si quieres Amén. contarnos, ¿verdad?, lo que estás haciendo en este momento, ¿verdad?, para el Señor, antes de ir a lo profundo. Amén. Ok, primeramente gracias una vez más. Yo también agradezco mucho, valoro mucho tu amistad. Eres mi compañera de milicia, ¿verdad? Bueno, que no hemos compartido, que no hemos pasado juntas. Agradecida con Ujú, Dios por tu vida, porque tú dices que me admiras tanto, pero yo admiro mucho también de ti. O ujú. sea, tu forma de ser, tu forma de enseñar, de predicar. Es mucho que admirar, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por tu vida una vez más. Ok, son ahorita, en este momento, ¿verdad? Sirvo, ¿verdad? En la iglesia, Fraternidad Cristiana del Bronx, con nuestros pastores Jorge y Brenda Méndez, ¿verdad? Estoy sirviendo en el Ministerio de Danza, ¿verdad? Liderando un grupo ahí de danzoras, ¿verdad? Estoy formando, se puede decir, capacitando también a esas, no solo danzoras, sino adoradoras, ¿verdad? Amén. Adoradoras que adoren en espíritu y en verdad. Adoradoras de las que el Padre, ¿verdad? Anda buscando, ¿verdad? Así Es es. mi pasión, siempre lo ha sido. La danza para mí es una forma, una herramienta de poder expresar mi gratitud, mi adoración ante Dios, ¿verdad? Y a través de ella he conocido más profundamente a Dios y me ha dado la capacidad como para desarrollar otros talentos que yo no sabía que tenía, ¿verdad? Pero a Sí. través de esa oportunidad, de ese ministerio, también he podido crecer mucho espiritualmente y secularmente como ser humano, ¿verdad? Sí. Es el amor de Cristo que ha transformado nuestro corazón, ¿verdad? Pero sí, puedo decir que fui formada en la danza, en el ministerio de danza, ¿verdad? Es por eso que me apasiona instruir a otros, enseñar a otros, ¿verdad? Ujú, Creo que ese es mi propósito dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, es ujú. eso, ¿verdad? Compartir de lo que el Dios hizo en mi vida y de que esas muchachas, ¿verdad? Tengan ese encuentro y lleguen a una relación profunda, verdadera con su Sí. creador, ¿verdad? Amén. Eso es lo que estoy haciendo ahora dentro de la iglesia. También soy parte del Ministerio de Mujeres, que yo digo es otra bendición de tener a mi líder, Stephanie Rodríguez, también, ¿verdad? Son muchas personas, la verdad. La lista Ujú. es grande, ¿verdad? De las personas que
me están ayudando a desarrollarme mi persona más en el ámbito espiritual. Sí. Hago de todo un poco. Como tú dijiste, también soy full-time mom, a tiempo completo, ¿Tienes tu propia de, iglesia en casa? sí, de 5 hermosos niños. Son 5. Guau. ¿Verdad? Soy bendecida, de poder, poder ejercer mi rol, como madre, como esposa, ¿verdad? Soy esposa, mi esposo es Salvador, Salvador Isidro, ¿verdad? Yo nací aquí en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, Bronx, criada y nacida acá, ¿verdad? De padres mexicanos, ¿verdad? Mis raíces son mexicanas. Ujú. Mi mamá se llama Lorenza García, mi papá Máximo Balbuena. Sí. Am, y sí, soy hija, madre, esposa y felizmente casada, ¿verdad? Ay, sí, porque no es lo mismo estar casado que felizmente casado. Sí. Muy Ah, bien. otra cosa que me faltó, ¿verdad? Yo vengo de una familia grande. Somos 7 hermanos. Guau. 7 hermanos, ¿verdad? 4 son hembras, hermanas, y 3 son varones, Guau. ¿verdad? Llevo una hermosa relación con todos mis hermanos, un saludo para ellos, los amo, ¿verdad? Y sí, hasta ahí, ¿verdad? O no sé, que ¿Y puedo cómo seguir, no sé, era porque la yo, niña si usted no me Isamar? para, yo sigo. No, claro, ¿y cómo era esa niña Isamar? Ok, a eso íbamos, ¿verdad? Bueno, Isa de pequeña, de lo que yo siempre converso con mi mamá, yo fui bien tímida y hasta la vez, ¿verdad? Tímida, pero a la misma vez traviesa. Oh. Me Y esa gustaba, combinación. ajá, me gustaba inventar mucho Ujú, y, calladita. ajá, algo así que dice que téngale miedo, ¿verdad? Los más calladitos. Sí. Bueno, yo era una de ellas, ¿verdad? De que me gustaba hacerle bromas a mis hermanos. Mm. Fui tremenda, fui tímida, pero tengo esa área también de juguetona, se puede decir Sí, así, sí, sí. porque siempre hacía bromas o como trampas, como maldades a, Ajá. a mis hermanos. Pero sí, fui bien tímida. Para Em, llegar a los demás, como hacer amistades, eras más reservadita, ¿verdad? sí, bien Ya. reservada. Pero mira cómo hace Dios y te pone de líder. Dime. Ay, yo siempre le digo: "Dios mío", pero, Dios sabe que esa es como uno de mi pánico, de mi miedo. No me gusta Ujú. como estar así en cámara o hablar en público, porque tengo como que ese miedo, ese pánico. Sí. Entonces, ya cuando vas creciendo y ya eres una adolescente, empiezan a haber cambios, ¿verdad? Cambios importantes en tu vida. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, antes, ¿verdad?, de ir a mi adolescencia, quiero, contar un poco de mi infancia, ¿verdad? Okey, okey. Como te decía anteriormente, crecí en una familia grande con mis hermanos, somos 7 en total. En sí mi infancia fue un poco dura, ¿verdad? Tengo de todo un poco, tengo recuerdos bonitos, pero también recuerdos oscuros, Sí. difíciles, si se pueden decir así, ¿verdad? Crecí en un ambiente no tan sano, se puede decir, ¿verdad? Porque ahora ya soy madre, ya uno ve, ¿verdad? Ya uno sabe como que, wow, Dios mío, desde ese entonces él tenía el cuidado, ¿verdad? Sí. Desde siempre, de verdad, desde pequeña, ¿verdad? Yo crecí en un ambiente no tan saludable porque crecí viendo el maltrato de mi padre hacia mi madre, ¿verdad? Fue un ambiente de violencia doméstica, ¿verdad? Desde muy pequeña, yo puedo decir hasta mis 13, Ujú. hasta que yo recuerdo, Sí. ¿verdad? Mi padre estaba atado al vicio del alcohol, del Ujú. cigarrillo, ¿verdad? Siempre no tuvimos como una estabilidad financiera,
Siempre nos mudábamos a cada rato de apartamento porque no estábamos financieramente estables a causa de ese vicio, ¿verdad? El vicio de mi Ujú. papá, de la borrachera y todo. Am, Mi mamá siempre batalló con el trabajo. Hubo días, veces que ella nos dejaba desde muy temprano con babysitters, nos recogía de tarde. Sí, no había una estabilidad, se puede Sí, decir así. sí, Pero en medio de todo eso, siempre buscábamos con mis hermanos de jugar, de tener ese tiempo como todo un niño, sí, sí, ¿verdad? sí. Pero sí, no fue fácil porque nos tocó a todos ver, ¿verdad? Ese maltrato de mi ¿Y cómo papá. te afectó a ti personalmente ver eso? Bastante. La verdad me afectó mucho en mis estudios, porque imagínate, yo estaba bien pequeña y yo me acuerdo que cuando llegaba la noche o se oscurecía, nos Ujú. entraba un pánico a todos, como que todos nos hacíamos los dormidos. No queríamos que la noche llegara o no queríamos que se oscureciera porque sabíamos que mi papá iba a Iba llegar a la Era casa. como si se transformara todo el ambiente. Sí, sí, se transformaba todo, se sentía esa tensión, ese miedo, Ujú, todos corríamos de repente a dormirnos, según a ujú. dormirnos nosotros, pero era como para huir eh, De la de la situación. situación, pero obviamente era difícil hacerlo porque para ese tiempo también rentábamos un cuarto. Entonces, imagínate, estábamos en un cuarto y podíamos ver todo Y eso. escuchar todo, sí. Sí, me acuerdo que era, yo digo, tan fuerte porque hubo un momento en que llegábamos y cuando se oscurecía hasta nos poníamos ropa extra, doble jeans, doble suera, como por si mi papá le da por pegarnos, no sintiéramos tanto el dolor. Guau, Porque el maltrato no era tanto con mi mamá, sino que también con nosotros. O sea, le tocaba a ella y a nosotros también. A todo que se atravesara, ¿verdad? guau, Y era con cualquier cosa que él encontraba a la par, sea un gancho, cable, incluso, guau, ¿verdad? guau, Sí, muy fue bien fuerte. difícil. Hubo tiempos que sí nos maltrató físicamente, ¿verdad? Le agarramos un miedo, rencor, no queríamos que él estuviera en casa. Incluso muchas veces le llamaban la policía y nosotros tristes, ¿verdad? Porque al siguiente día lo Lo iban a dejaban libre. soltar. Ajá. Y nosotros tristes porque como que uno hasta deseaba que él se quedara ahí por Un más tiempo, ratito por encerrado un a ver si ratito más, aprendí. Guau. ¿verdad? Pero era bien difícil, la verdad, porque nunca, como que nunca pudimos disfrutar a mi papá en ese tiempo de infancia, como más pequeña, porque siempre nos tocó ver el maltrato y también a nosotros. Y sí me afectaba bastante en la escuela, ahora que soy madre, ¿verdad? Y yo veo el desarrollo, o sea, que he aprendido cómo el niño se desarrolla y todo eso. Sí, hay un bloqueo en la mente. Cuando el niño sufre mucho trauma en un hogar o el hogar no es sano, hay muchas peleas constantes, eso trae un bloqueo a la mente, científicamente comprobado, ¿verdad? Sí, sí. Y sí, creo que eso me pasó porque me costaba mucho la lectura, me costaba mucho interactuar. Yo aún recuerdo que siempre me sacaban a mí del salón como para tratar conmigo En persona, más personal. en persona, como tipo terapia también. Ujú, ujú, No sé si ellos se llegaron a dar cuenta de lo que pasaba en la casa, pero siempre era ayuda extra conmigo. Siempre me recuerdo no tener amigos en elementary. Incluso me costaba hacer amistades. ujú. Pero sí, fue bien traumático porque yo digo, cuando hay ese tipo de traumas, tu cuerpo también es afectado. ¿Verdad? Sí. Porque hoy en día sí, yo estoy en Cristo, el Señor me ha transformado, me ha restaurado tantas áreas de mi vida, al igual que mis padres, pero hay una parte que el cuerpo aún responde a ¿cómo te digo? A ciertas ocasiones, como Ujú, puede haber que haya un ruido fuerte, ¿verdad? O yo vea una discusión, ujú. mi cuerpo automáticamente
como que Se empieza a estresa, alarmarse, reacciona, reacciona, como si te ¿verdad? estuviera sucediendo a ti. Sí, y Ujú, me da como esa, como, no quiero decir ansiedad, pero me da como que mi cuerpo reacciona ujú, solito, automáticamente, pero ujú. fue basado al trauma de mi infancia, Sí, ¿verdad? Y yo sé que todos mis hermanos fueron afectados, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad? Yo he creído que ellos han sido sanos, han sido libres, ¿verdad? Porque todos, más adelante les contaré, ¿verdad? Hemos venido a Cristo. Pero si yo, se me quedaron esas secuelas, yo digo, sí, ellos probablemente también, sí, claro. ¿verdad? Entonces, sí, yo puedo decir desde pequeña hasta los 13 que yo recuerde ese maltrato, la policía, mi mamá siendo violentada, golpeada, mi mamá siempre era la que traía el pan a la casa, buscar el trabajo para poder sobresacarnos, llevarnos, Ujú, ¿verdad? Salir ujú. de esa situación. Ella era la proveedora. Sí, Porque, pues, imagínate, con mi papá en el vicio y no duraban los trabajos. me imagino, No claro. había estabilidad en su vida de él. Am, pero sí hubo un momento, parte de mi infancia, porque ya antes de entrar a mi adolescencia, el Señor permitió, em, encontrar a mi madre, ¿verdad? Mi mamá es una guerrera, es una mujer de fe, ¿verdad? Siempre la he admirado como madre y creo que eso es lo que ella me ha heredado y todavía me lo ha pasado, ¿verdad? Esa Ujú. fe de no darse por vencida. Ella trabajaba en daycares cuidando niños. Yo creo que por eso también soy buena también con los niños, porque Sí. crecí ayudándola, cuidando niños de los vecinos, del bloque, ¿verdad? Se puede decir Ajá, así, donde uno vive, ¿verdad? sí. Yo la ayudaba porque de los 7 yo soy como la tercera mayor. Ujú. ¿Verdad? Yo la ayudaba mucho a ella. Ella, aparte de cuidar a los niños, también vendía maíz en el verano. Vendía Ujú. maíz. Mira, los vecinos llegaban a tocar en la puerta como, ya está el maíz, señora Lorenza, ¿verdad? Los Pero elotes, ¿cómo es que le los llaman? elotes. Que le ponen mayonesa y quesito así. Voy a Sí, antojar a todos ahora. sí, es delicioso. Ella los vendía en el verano y a la misma vez cuidaba a los niños. También se metía como Muy en ventas. trabajadora tu mami. Sí, hasta el día de hoy lo es. ¿Verdad? Ella se metía en ventas como de Ujú. cremas de Avon, de Mary Kay, ¿verdad? Que Oh, todavía se sí, escucha, sí, ¿verdad? todavía. Sí, ella hacía de todo un poco, ¿verdad? Y yo me recuerdo que cuando ella salía, a pesar de lo que ella estaba pasando, ¿verdad? Ella salía, yo me acuerdo que una vez una hermana, bueno, ella me cuenta, una hermana la evangelizó a ella. Mm, Para ese tiempo, esas hermanas iban y tocaban la puerta. Yo vivía en un quinto piso y esa hermana, me dice mi mamá que no, nunca se cansó, ¿verdad? Ella siempre le tocaba la puerta. Mi mamá había tiempos que no la abría, pero ustedes saben, ¿verdad? Ella sabía como que ahí viene esta persona otra vez a tocar la puerta, como que no se cansa. la perseverancia, muy La importante. perseverancia, sí, el evangelismo, ¿verdad? Sí, Ahora que el yo digo, evangelismo en wow, hogares, sí. sí. Así ella fue rescatada, ¿verdad? A través de esa hermana. Mi mamá decidió abrir la puerta, ¿verdad? Recibió esa invitación a una iglesia, ¿verdad? Y me acuerdo que ella nos decía que hubo un momento que mi papá seguía así de violento, ¿verdad? Y ella nos cuenta que hubo una mañana, un domingo, ella se fue para la iglesia y mi papá la persiguió. Sí, fue atrás de ella. Porque aparte de alcohólico, era Ay, Dios mío. bien celoso, y él se echó a seguirla así, tomado, así, bien borracho. Pero Ese, temprano en la mañana. temprano en la mañana, ella fue Guau. a la iglesia un domingo con todos nosotros y él fue atrás de ella. ¿Verdad? Y nada, gracias a Dios, ¿verdad? Que ya, mira, cuando
Él pisó la iglesia. Le cayeron encima los ancianos, ¿verdad? De la Y iglesia. ahí los ministraron. Sí. Mi mamá cuenta, ¿verdad? Que los Guau. ancianos de la iglesia oraban por él. Oraron por él. Lo agarraron ahí en oración, lo ministraron y lo siguieron haciendo porque mi papá seguía. Él seguía persiguiendo a mi mamá para ver dónde ella se iba a meter, dónde ella se Ujú, iba. ujú. Y así Dios sucesivamente. es bueno, Sí, muy porque bueno. él iba con una motivación, pero Dios tenía otro plan para él, darle su Exacto. ministrada en la iglesia. Amén, así es, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? De tanta oración, de tanta perseverancia también de la iglesia, los ancianos. Mi papá pudo ser sano del alcohol, pudo ser Gloria a libre del Dios. alcohol, del cigarrillo. Hubo un tiempo que mi papá nos costaba como acercarnos a él, tener una conversación, aunque ya había sido sano, restaurado, Ujú. pero no conocíamos. Habían Sí, heridas que había que sanar. sí. Sí, no conocíamos como que esa parte de mi papá, pero sí vimos el cambio, sí vimos lo que Dios hizo en su vida. No más noches con golpes, no más borrachera, ¿verdad? Hacía todo lo posible para buscar trabajo y se veía más estable, Sí. ¿verdad? So, ya para mi adolescencia, ¿verdad? Ya hablamos de mi papá siendo sano, siendo Sí. restaurado, ¿verdad? Del vicio, ¿verdad? Empezamos a ir a una iglesia en Manhattan, porque vivía yo en Manhattan con mis padres. Y ahí, yo creo que desde ahí, mi mamá nos llevaba. Yo tenía como unos 14, no, como unos 13. Estamos hablando de la etapa de 13 hasta los 15 en Ujú. adelante, Sí. ¿verdad? So, ella bueno, los ambos nos empezaron a llevar a la iglesia. Nosotros siempre íbamos por ir, la verdad. No, nunca, nunca tuve como que ese encuentro todavía, ¿verdad? Pero yo iba Ujú, porque mis padres nos llevaban, como todo ujú. joven, ¿verdad? Porque a veces hasta nos obligaban. Nosotros íbamos, pues yo te dije al principio, yo me ven tímida, pero era bien, Tremenda. bien tremenda, bien tremenda, porque me acuerdo que cuando mis padres nos llevaban a la iglesia, los adultos se quedaban como en una parte de servicio para los adultos y luego tenían otra reunión aparte que eran para los jóvenes, Mm, ¿verdad? Entonces, esa iglesia tenía bastantes como entradas o salidas, el building. So, mis papás se iban a su clase, con su estudio bíblico, y nosotros aparte. ¿Y qué ujú. pasa? Yo me acuerdo que yo me escapaba, yo cortaba, yo cortaba la reunión Dios de mío. jóvenes. Ellos, yo lo hice como varias veces, yo decía, como nadie se daba cuenta. Mm, En vez de, ok, yo me acuerdo que la clase era en el basement y en el basement había otra puerta como para salir afuera. ujú. So, mientras Y que por todos ahí se escapaba entraban, la yeah, señorita. yo me escapaba y no era que me iba con el novio ni nada, no, por ese tiempo no, todavía no, ¿verdad? Pero me quedaba ahí como wandering around, como por Ujú. el deli Lo que ahí. sea, menos escuchar la palabra. Sí, yo era bien tremenda porque Ay, ya Dios yo mío. veía la hora, yo calculaba el tiempo. Yo decía, Mm, bueno, la reunión se termina a esta hora. O sea, lo que yo hacía es que cuando ya era la hora de salida, todos los jóvenes salían afuera. Ahí ujú. yo me reunía. Yo me reunía ahí como que yo salí de la reunión. Dios Lo, mío. lo hice por varias veces hasta que sí me cacharon, ¿verdad? Empezaron a laquear las puertas. Okey. Parece que sí se dieron cuenta porque ya Sí. empezaron a laquear las puertas y como que noté que me tenían como más el ojo encima. Sí, Ay, entonces pues Dios no me mío. quedaba de otra que asistir y quedarme a las clases. Me acuerdo que Mm, los domingos me ponía a jugar en el tiempo de servicio con mi hermano a la par. O ujú, sea, yo no estaba ahí, tú sabes, intencionalmente. Mi mamá ujú. siempre haciéndolos.
tú sabes, como tranquilo, La suavecito. carita, ajá. Sí, yo me acuerdo que agarraba el lápiz y me ponía a dibujar en la mano de mi hermano, Ujú, como para distraer. ujú, Pero ujú. no realmente estaba ahí, pero sí fui como tenía ese entorno ya, ¿verdad? Porque mis Sí. padres empezaron a involucrar mucho en la iglesia, ¿verdad? Nos llevaban a vigilias. Yo me la pasaba durmiendo en las vigilias, ¿verdad? Pero sí crecí ya en la parte de la adolescencia, Algo mis algo padres. se te quedó de todo eso. Ah, bueno, en las vigilias, la verdad no, porque no recuerdo, eran Tal muchas vez no noches. que tú conscientemente lo sepas, pero sé que algo se fue Sí, sembrado en ti, sí, aunque tú no lo podías quizás percibir y decir: sí, "Oh, sí, recibí", no, pero algo se queda. exacto. Sí, y sí, me acuerdo que mis padres se involucraron mucho en la iglesia, asistíamos a muchas vigilias, yo me acuerdo, ¿verdad?, de esos tiempos que se apagaban las luces y todos buscábamos el rostro del Señor. Bueno, los hermanos, porque yo en ese Ujú. tiempo nada más estaba ahí por estar, Y ¿verdad? con sueño. Ajá, con sueño y todo, Ujú. ¿verdad? Y sí, algo bonito que cuando mi papá fue restaurado, fue sano, ¿verdad? Libertado del alcohol. Y vimos esos cambios y el Señor, como que ellos se fueron metiendo más con el Señor. Ellos empezaron una célula con nosotros. Guau. Yo digo, wow, yo creo que eso fue como el fundamento de hoy en día, el por qué yo estoy de pie también, ¿verdad? Ujú. Porque a esa edad yo no quería saber nada de Cristo, éramos rebeldes, nos llevaban solo por ir, ¿verdad? Pero mi papá en las noches, él nos reunía, porque éramos muchos, somos 7. Ujú. Él nos reunía en un círculo y él se turneaba con mi mamá. Había días que mi mamá lo hacía o mi papá, pero más mi papá lo hacía, ¿verdad? Sí. Él se sentaba como Ujú. una escuelita, y yo ahora de adulta, ¿verdad? Como hija, como sierva del Señor, yo digo, wow, fue lo más hermoso, lo más valioso que ellos pudieron darnos a nosotros, ¿verdad? Porque sí, también me faltó decir, ¿verdad? Que durante mi infancia no se nos daba lujo, no teníamos lo que nos gustaba, no nos podíamos comprar cosas, ¿verdad? Porque pues era difícil, Era muy éramos muchos difícil. y la Era parte muy financiera. Eso sí hubo un Ujú. poco de escasez, ¿verdad? No crecimos con mucho lujo y todo. Pero hoy de grande yo digo, wow, yo agradezco porque lo más valioso no es la ropa, no es lo material, ¿verdad? Es lo Sí. que tus padres Te siembran, te ¿verdad? siembran, claro. Entonces, como te decía, ellos hacían un grupo en las noches con nosotros. Mi papá leía siempre una historia bíblica y él nos decía, ¿qué entendieron de esta Ujú. historia? O él hacía preguntas y yo me recuerdo que levantaba la mano Ujú. para contestar esas preguntas, ¿verdad? O él nos llamaba, Isamar, Mari, ¿qué tú entendiste? Y ya, es lo que hacía. No me acuerdo, ¿verdad? De más, pero sí me acuerdo esos tiempos en la noche que él nos reunía, leíamos, compartíamos, sin darme cuenta que su Ujú. primer ministerio, ¿verdad? Su célula, el primer Claro. ministerio, ¿verdad? Comienza en tu hogar, Así es. con los tuyos, con tus hijos, ¿verdad? Y aunque en ese momento no me gustaba, a veces no entendía, aunque sí participaba y todo, ¿verdad? Em, eh, eso más después dio fruto más Así es, después en mi así es. vida. Eso es lo que te digo. No entendías en el momento, pero se estaba sembrando una semilla de fe que más adelante daría su fruto. Sí, ¿Y sí. cuándo fue tu verdadero encuentro con Jesús? Ay, todavía, Falta todavía, ¿verdad? mucho. Es una historia larga porque Dios es muy bueno, ¿verdad? Pero durante ese tiempo, ¿verdad? Que mi papá estaba sembrando a nosotros, había un cambio en él, ¿verdad? Estoy Ujú. pasando por la etapa de la adolescencia, entre mis Sí. 14 y 15 años, ¿verdad? Que sabemos que es una etapa de brotes, una etapa de cambios, como tú decías, ¿verdad? Como todo joven lo atraviesa, ¿verdad? Y pasa que yo pasé por un tiempo de una condición
que fue anorexia, anorexia y bulimia, que son Guau. hermanas que van de De la la mano, mano, sí. ¿verdad? Hubo un tiempo en que yo estuve así, bueno, la anorexia y la bulimia es como un trastorno alimenticio, ¿verdad? Es un trastorno también mental, Sí. ¿verdad? La anorexia es que uno se restringe de alimentos, a Ujú, veces exageradamente, ¿verdad? Y la bulimia es otra cosa. La bulimia es cuando tú excedes muchos alimentos y te provocas el vómito. ujú. Yo atravesé por ¿Cómo eso, tú te ¿verdad? mirabas? Porque quiero entender mucho sobre esto. ¿Cómo tú te mirabas? ¿Tú te mirabas gorda? Sí, yo me miraba gorda, mi autoestima estaba bajo, Pero era en tus ojos, no era era mis como ojos. realmente tú te veías. No, ajá, era mental, Ujú, era mis ojos, ujú, yo me veía gorda, pero en sí no, yo estaba bien flaca, ujú, pero sí me veía así, me veía como insuficiente, mi autoestima estaba por el suelo, no me gustaba nada de mí, nada de mi semblante, nada de mi cuerpo, al punto que sí caí como más enferma, hubo un tiempo que no me podía levantar de la cama, siempre guau. pasaba frío, fatiga, porque son los efectos, ¿verdad? Claro. Sí, Estaba desnutrida, literal. desnutrida, ¿verdad? Ujú. Am, me acuerdo que mi alimento era una paleta y un Gatorade. Guau. Así me la pasaba los días, así, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en que sí ya mi mamá me vio, ¿verdad? Que no me podía ni levantar de la cama. Yo llegué a pesar bien, bien, bien bajo mi Ujú. peso, que una noche ella me vio que ya yo no me podía levantar de la cama. ¿Qué fue lo que pasó? Ella me llevó al hospital con mi papá en ambulancia y todo porque me veía muy pálida, morada, fría, casi Ujú. muerta, se puede decir, No, ¿verdad? literal, imagínate. Sí, me llevaron cargando, ¿verdad? Al hospital. Cuando llegué me internaron, luego me pusieron suero porque estaba muy deshidratada, ¿verdad? Y ahí fue como que yo caí en conciencia, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que muchos doctores entraban y salían del cuarto. Mis padres no hablaban inglés, ¿verdad? Y yo me acuerdo estando en la cama que nada más volteé a ver a la par y veía a mi mamá con lágrimas, ¿verdad? Y la Ujú. veía cómo se les era difícil entender lo que los doctores le estaban diciendo, ellos buscando traductores, y de ahí como que caí en conciencia. Yo dije, por qué les estoy haciendo pasar esto a mi mamá, a mi papá? Como que me sentí tan mal conmigo misma en ese momento Sí. por ver el sufrimiento de ellos, por ver ese como struggle que estaban pasando, ¿verdad? Esa Sí. preocupación en ella. Y me recuerdo que solamente un doctor entró, habló y me dijo que me iba a internar con como un terapista Ujú. para yo tomar terapia. Entonces ahí ya no me gustó eso porque luego que el doctor se fue, mi mamá como que habló conmigo, me habló conmigo, me decía, te van a internar con esa gente. Me decía, En un psiquiátrico. sí, y ahí te vas a quedar. Ella me decía, ahí te Sí, vas a sí. quedar, no nos vas a ver más, como ahí Pero vas, qué fuerte tu mami. Ella ahí, quería como hacerte entender, pero sí, quizás no me de la mejor manera, porque sí. Y yo me acuerdo que yo me asusté en ese momento y yo dije, no, yo me quiero ir, como que yo me quiero ir de aquí, yo no quiero que me internen. Y yo sí, mejor me voy a poner de mi parte. exacto. So, sí, me acuerdo que después de ahí yo salí del hospital y ya no recuerdo que fui a una terapia ni nada. Ya no me Ujú. acuerdo más. Yo creo que sí lo superé porque me acuerdo que mi mamá me hacía comidas y mi estómago lo tomaba. Era un proceso porque yo llegué al punto de que mi estómago ya rechazaba La los comida, alimentos. Ya sí. automáticamente, por más bueno y delicioso que fuera, ya mi cuerpo no lo aceptaba. Guau.
¿verdad? Pero poco a poco, sí lo superé, sí salí adelante, el Señor, me rescató, me sanó, ¿verdad? De la anorexia, de la bulimia. Y ya parte de mi adolescencia, ya como a los 16, Ujú, ya yo estaba normal, se puede decir, ujú. peso normal. Disfrutaba tus comidas y todo bien. Sí, y ahí fue cuando empecé high school, you know. Ahí, Ujú. ahí fue donde conocí a Salvador. Ahí y ahí empezaron otros problemas. Ay, otro, ahí fue como que otra Se etapa, ¿verdad? enamoró la niña. Del ¿Eso enamoramiento. fue bueno o malo? Ay, tiene los dos. Tiene los dos, Sabemos porque que a has sido esa un excelente esposo, ¿verdad? Pero, sí. ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo tus padres reaccionaron? La niña No, está enamorada. sí, no fue nada fácil como padres, ¿verdad? Porque yo estaba bien joven. Bueno, a los 16 yo conozco a Salvador, a través de su hermano. Su hermano inició en la misma high school que yo. Sí, Entonces, como que todos, el grupito que yo me juntaba, todos tenían sus novias, sus novios, sus parejas, y yo era siempre como la sola, la que andaba ahí, de la tercer llanta, se puede la decir así. charro. Yo siempre hacía con mi grupito, ¿verdad? Y él Ujú. me dijo un día, yo tengo un hermano, te lo voy a presentar, Para que no ¿verdad? estés sola. Y sí, El problema, ay Dios. sí, un día nos juntamos porque ellos jugaban fútbol después de high school y ahí lo conocí, al amor de mi vida, Ay Dios. al que el Señor, ¿verdad?, me permitió conocer, que hasta el día Sí. de hoy hemos mantenido una relación estable, se puede decir una relación sana, ¿verdad? Es un tremendo esposo, compañero, ¿verdad? Padre, trabajador, Ujú. responsable. Siempre me ha dado mi lugar como esposa, ¿verdad? Entonces, yo digo, wow, soy muy bendecida, la verdad, que el Señor me permitió conocerlo y hasta el día de hoy permanecer. Y Dios es bueno porque te permitió romper un patrón. Sí. A veces tendemos a repetir la misma historia de lo que Ujú. vivimos con nuestros padres. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que te dio un hombre totalmente diferente a, a, a como era tu papá, porque sabemos que es un hombre restaurado, ya, ya, gracias a Dios, pero a cómo fue, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Sí, amén, ¿verdad? So, cuando lo conocí, iniciamos una relación, ¿verdad? Nos conocimos más. Luego a los 17 me embaracé de mi primer hijo, ¿verdad? Todavía vivía con mis padres, ¿verdad? A los 17 también decidí mudarme, ya vivir Wow. con Salvador. Fue bien difícil porque te digo, él fue responsable porque a esa edad, ¿verdad? Tan temprana, tan jóvenes, sus padres de Salvador lo acompañaron para pedirle mi mano, ¿verdad? A mi papá. Pero ya yo estando embarazada, ya yo tenía como unos 4 meses, la barriga todavía no se notaba. Sí, No se notaba, pero yo decía, bueno, ya tienes que hablar con él porque la barriga se va a notar. sí. Entonces teníamos ese miedo porque imagínate, dos bebés, dos Sí, jovencitos. eran bastante jóvenes, sí. Eso sí, me acuerdo que una noche él vino a mi apartamento, ¿verdad? Yo agarré a mi papá de sorpresa y a mi mamá también. O sea, nunca les dije, estoy embarazada, me voy a ir, van a venir a pedir mi mano. No, Porque yo tenías tenía, miedo, me imagino, porque es una sí, situación muy difícil, muy difícil. sí, yo tenía Creo que miedo. fuiste valiente, porque hay otras jóvenes que toman otras decisiones. Sí, yo podía huir, ¿verdad? Sin decir nada, pero no, ¿verdad? Siempre como que tenía ese miedo de alejarme así sin decir nada o sin avisar a mis padres, aunque sabía que era eh, malo, se puede decir así, lo que había hecho, ¿verdad? Ujú, Pero yo me acuerdo que esa noche ellos vinieron, el papá y la mamá de Salvador, mi suegra querida, amada, ¿verdad? Que hoy en día tenemos una hermosa relación. sí. Me acuerdo que todos serios, ¿verdad? Mi mamá y mi papá como, ¿Qué ¿quiénes son pasa? estas personas? ¿Qué está pasando? Oh, porque ellos conocían a Salvador, pero a sus padres no.
No, ni conocían a Salvador así. No, o sea, No, ustedes eran noviecitos, pero a ellos escondidas. no sabían que tú tenías un novio. No, Ay, no, porque bendito Cristo. O sea, que tú le sí, echaste un balde de agua con hielo, no fría. sí, sí. Tremenda. Fue tremendo, ¿verdad? Pero sí, porque yo tenía mucho miedo a la reacción de mi papá, porque te digo, desde antes mi papá era bien, no celoso, pero controlativo y así que maltrataba a mi mamá. Nunca nos dejaba salir él a la calle, Ujú, él ni a respirar aire, porque yo decía que nos dejara jugar, ¿verdad? Con los vecinos. Yo no tenía nada de eso por mi papá sí. porque él nos cuidaba bastante y era bien estricto, incluso hasta con el teléfono. Yo me acuerdo cuando era novia de Salvador, yo tenía que salir a la calle y usar Para esos, hablar. esos teléfonos que le entran la cora, ¿verdad? Guau, los teléfonos esto Sí, yo me sí, escapaba como para hablar con mi amado. en libertad y poder hablar de esos temas. Sí, sí, porque había veces que en el teléfono de la casa estaba la otra línea. So, uno Y podía podían contestar. escuchar. Exacto. Ujú. Yo, mi papá y mi mamá, yo creo que ya se daban cuenta, porque muchas veces Ay, me Dios cachaban, mío. ¿con quién estás hablando? Y yo tenía que colgar. Sí. Entonces, muchas veces tenía que salir a la calle, ¿verdad? Dios mío. Con mi monedero Tu para moneda, platicar. ¿sabes? Sí, Ay, entonces, Dios mío. te digo, por eso nunca como Tú me que, hiciste recordar a es que mi era prima, el así. papá, escuchando a la prima mía hablando con alguien, y le dice: "Tu nani, escuché todo por el mismo teléfono". Sí, suele pasar, así, Ay, así me Dios mío, no, pasaba. de verdad. Así me pasaba con mis papás, mi papá incluso a veces en las noches lo que él hacía es que él desconectaba la línea. Oh. Yo Guau. decía: "Oh my God". Él desconectaba las líneas, porque eran 2 en la casa, Ujú. antes se podía escuchar todo, ¿verdad? E incluso a veces se llevaba el otro teléfono para la sala, donde, Pudieras cerquita de él, tener el control de lo literal, que durmiendo y a la par ahí está el teléfono. Él fue guau. así con todas nosotras. Yo tenía demasiado miedo a su reacción, Ujú, demasiado miedo, ¿verdad? Entonces, esa noche él llega, Salvador, sus padres, mis papás están como, ¿qué sé? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué está pasando? Me acuerdo que estábamos en la sala todos mirándonos los unos a los otros, no decíamos nada y ay, bendito. Qué los momento. padres, una tensión bien dura, la verdad, porque mi mamá, mi papá, como que está pasando, nadie hablaba, nadie decía nada. Entonces, los papás de Salvador fueron los que iniciaron la conversación. Dijeron, aquí mi hijo, así lo dijeron, aquí mi hijo dice que quiere pedir la mano de su hija. Ujú. Empezaron por ahí, Así. no Y por yo, el no, no por el embarazo. no, claro. Después, mi papá se opuso. Obviamente él dijo, no, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Ujú. No Es una entiendo, ¿verdad? niña, es muy joven. Ajá, entonces ahí mi suegra, parece que mi suegra ya sabía, porque Ujú, ya Salvador le había comentado, ella le dijo, pues él dice que ya está embarazada. ujú. Ay, Dios mío. ¿Y tu papá? Cuéntame. La cara de No tu recuerdo papá. así mucho, pero Ay, Dios mío. yo creo que de la noticia tan fuerte, él no pudo reaccionar, porque él estaba como que, En ¿quién? shock. Él decía, ¿quién? ¿Quién está embarazada? No la hija Ajá, mía, eso. ajá. Ay, Entonces, bendito. él cuando le dijeron eso, Isamar, ella, y yo dije, sí, sí, papá. Él dijo, agarra tus cosas y te me vas. Ese es el plan, pero Sí. Dios Yo, mío. cuando él dijo, bueno, agarra tus cosas y te me vas. Nada más, se paró y se fue para su habitación. Mi mamá, pues, no me acuerdo, ¿verdad? Pero ella ya no, después de esa noche como que no hablamos ni nada. Yo me acuerdo que fui al cuarto y agarré como un costal de así de laundry Ujú.
Y Y pusiste tus cosas ahí. puse ahí un poco de ropa y me fui Mm, esa noche con Salvador guau. Con sus padres. con sus Porque padres. también él era un niño, no podía rentarte un lugar ni nada. Sí. Entonces yo me acuerdo que iba llorando en el camino, porque imagínate cambiar de hogar, o sea, un cambio así tan drástico, no poderme pedirle perdón a mi papá, a mi mamá, como de la forma correcta, o Ujú. de despedirme de ellos, ¿verdad? Entonces, como que fue un shock también, Sí, muy rápido. Yo creo que para ambos, para todos ahí en ese taxi. sí, sí. ¿Verdad? Para ambas familias. Pero sí me acuerdo que yo llegué, con sus familias, sus Él hermanas. tenía más hermanos también. Sí, él tiene un hermano y 2 hermanas. Son total, ellos Okey, son 4. okey, So, ya cuando yo estaba de novia, ya yo tenía una buena relación con sus hermanas y con su hermano también. sí. Porque So, a estas, solo tu familia no sabía. sí, mi Guau. familia era la que no tenía ni idea. Ujú, Sí, entonces, yo llegué, ¿verdad? Sintiéndome así triste, rara, ellas tan lindas, ¿verdad? Haciéndome plática, ellas felices de que ujú. tenemos a Isa en casa porque éramos bien amigas, ¿verdad? Sí, Pero siempre había como como que ese dolor dentro de mí de irme así, claro. Se de entiende, irme así. Como que quedó así como irresuelto, nada resuelto en el momento que yo me fui. sí. ¿Y cuándo lograste volver a hablar con tus padres? Tomó un tiempo, porque cuando yo me mudé con Salvador, pues era un diferente entorno que yo nunca estaba impuesta. La Ujú, familia de Salvador le encanta el party, las ujú, fiestas, las tradiciones. Ellos son católicos, ¿verdad? ujú, Sus padres, sus hermanos, sus hermanas. Y siempre estaba expuesta a las fiestas del pueblo que ellos ujú, hacían. Donde ellos iban, yo iba. ujú, Yo iba, pero siempre había como que como remordimiento en mí, ujú, como esto está mal, porque ya yo estaba expuesta a las fiestas, a los parties, ujú. cosas como del mundo que Sí, yo nunca podía hacer o experimentar. ujú. Todo eso era como, wow, nuevo para Nuevo. mí. Sí, hubo un tiempo, sí, que demoré, ¿verdad? Para ir a mi casa a, a visitar a mis padres, pero sí hablaba con mi mamá. Ujú, Siempre la llamaba para todo, ella siempre, me hablaba, me aconsejaba, siempre, ¿verdad? Yo me acuerdo que ya después me casé a los 18, estaba cumpliendo 18 años, cuando ujú, me casé por lo civil, ¿verdad? Con Salvador, ya Adrián había nacido, ya tenía como unos 8 o 9 meses, ujú, nos habíamos casado por civil, y de ahí fue que yo empecé como visitar a mi mamá. ujú. Ya el Ella bebé como que rompe un poco el hielo, ¿verdad? sí. Para conocer al bebé. Sí, Y yo quería que ella lo conociera, mi papá también, pero le tomó un tiempo el poder acercarse, poder ujú, conocerlo, porque yo iba, lo visitaba a mi mamá, convivía con mis hermanos, todo normal, todo bien, pero ya cuando mi papá venía, él se encerraba. ay, Él se encerraba y yo me iba. Pero duré un tiempo así, eh, se puede decir un buen tiempo que duré así de todavía no hablar así con mi papá. sí. Y durante ese tiempo ya mi mamá estaba viviendo en el Bronx. Ujú, Entonces a ella la evangelizaron en un supermercado, una hermana ujú, que se llama Sara López. ujú. Ella la invitó a Fraternidad Cristiana del Bronx, ¿verdad? Porque acuérdate que antes íbamos a una iglesia en Manhattan, porque vivíamos en Manhattan. Sí. Entonces ya mi mamá se mudó para el Bronx, le quedaba muy lejos. Ella seguía yendo a su iglesia en Manhattan, pero le quedaba muy lejos. Y un día esta hermana la evangelizó en Ujú, la tienda, ¿verdad? Y la invitó a fraternidad. Y desde ahí mi mamá empezó a ir, le quedaba más cerca y ujú. también ahí empezó, ¿verdad? Se puede decir la jornada de mi mamá en fraternidad.
Sí. ¿verdad? Luego ella fue anfitriona en su apartamento con mi papá. Ujú. Mi papá fue líder de células también. Mi mamá era anfitriona de una célula. Para ese tiempo era la hermana Cristina Moncada, Ujú. ¿verdad? Era su líder. Ella fue su líder, su primer líder. Y yo, acuérdate que yo no estaba viviendo para ese tiempo con mis padres. So, yo nada más Sí. iba de visita. Sí. So, resulta que yo visité un miércoles sin yo saber, o no sé si era miércoles, pero era día de grupo. Ajá. Porque me acuerdo que yo llegué con Adrián, con mi bebé, con mi mamá, y estábamos, y mi mamá decía, bueno, Isa, quédate a la célula, como ella me empezó a hablar así de la iglesia, quédate, hija, ven a conocer. Y yo, ay, no, ma, yo me tengo que ir, yo me tengo que ir porque Salvador ya va a llegar a la casa, like, yo me tengo que, ya, Cualquier excusa para no sí, quedarte. sí, ya es tarde. So, siempre que iba, no fue una vez, fueron varias veces que yo iba y me encontraba a los hermanos ya Ujú, llegando a la casa, ¿verdad? De mi mamá para ujú, empezar la célula. Y yo me acuerdo que una vez la hermana Cristina Moncada le dijo a mi mamá, y yo estando ahí, porque yo me acuerdo que yo me encerré en el cuarto, pero ujú, yo podía escuchar porque ahí estaba la sala y ahí se hacía el grupo. Y ujú, ella le dijo, un día ella va a venir a Cristo. No te preocupes, Lorenza, ella va a venir a Cristo. ujú. Y ya cuando ellos empezaban a orar y todos cerraban los ojos, ahí fuera que yo me Te salía. iba. Llamaba al taxi y me iba. Ajá, pero ya después de ahí, mi mamá siempre, ella nunca se cansó de hacerme la invitación a la iglesia, a fraternidad. Yo siempre decía, ok, mañana, sí, yo voy, yo voy, yo voy. Y así estuve por un buen tiempo. Ibas. Yo así estuve por un buen tiempo, ¿verdad? De que le decía que sí iba a ir, si les iba a acompañar y no iba. Hasta, hasta que hubo un momento en donde Salvador cayó enfermo, ¿verdad? Ya para ese tiempo teníamos a las gemelas. Ujú, Ellas tenían como un año, no ya. tenían ni los 2 añitos, iban a cumplir 2 años cuando él cayó enfermo y su diagnóstico fue bien fuerte, fue diagnosticado con MS, Ujú, que es multiple sclerosis, ujú, ¿verdad? No sé cómo se dice así en español, pero es una enfermedad crónica, ¿verdad? Que no tiene sanidad, que no tiene pura. eh, cura, que no tiene sanidad, que no tiene cura, Ujú. ¿verdad? Porque esa enfermedad va atacando tu sistema nervioso ¿Y al tus nervios? punto, Creo que él nos sí, compartió un poquito sobre. sí, ok, Ujú, al punto de que él puede depender de una máquina respiratoria, como ujú, prácticamente un vegetal. ya. ¿Verdad? Entonces, cuando él cae enfermo y con ese diagnóstico, yo no tenía a quién acudir, a quién ir más que a mi mamá, Ujú, ¿verdad? Porque yo mantenía siempre esa comunicación con ella. Yo me sí. acuerdo que él fue internado, él estuvo internado por varios días, varias semanas, y yo esa noche, yo me recuerdo una noche que fui a verlo al hospital y yo salí quebrantada, triste. Llegué a mi habitación en el cuarto que Ujú, rentábamos con mi suegra y solo veía a mis niños dormir tan pequeños y ahí fue que yo como que caí de rodillas, ¿verdad? Llorando, pidiéndole perdón a Dios. Y yo decía, yo no quiero quedar viuda. ujú, Yo tenía un miedo, un pánico de ser viuda a una edad tan pequeña, tan joven, ujú, y viendo ujú, estos niños tan pequeños. eh, yo me acuerdo que yo le dije al Señor, esto ya fue personal, en esa noche oscura, porque me acuerdo que ni prendí las luces del cuarto cuando llegué del hospital. Y yo le dije, Señor, si tú sanas a mi esposo, yo prometo servirte. Yo te voy a servir, yo voy a regresar a casa y te voy a servir. Fue una oración así sencilla, pero con ese dolor, ¿verdad? En el alma, ujú, porque sí, el pronóstico era fuerte para la vida de mi esposo, ¿verdad? Muchos doctores decían como que lo siento por ti porque son tan jóvenes, mismo los doctores nos decían, son tan jóvenes y él ujú, pasando por eso. Y ya me recuerdo que al siguiente día lo primero que hice fue llamar a mi mamá, le conté la situación y mi mamá, esa guerrera de oración, ¿verdad? ujú, Mi mamá me dijo, no te preocupes, Isa,
no te preocupes, Isa, que vamos a poner a Chava, porque le decían Salvador, le decían así, vamos a poner a Chava en oración. Ujú, Lo vamos a poner en línea de oración, en cadena de oración. ujú, Y yo, okey, ella como alientándome, ¿verdad? Dios ujú, lo va a sanar, tú vas a ver que sí, confía, dándome ánimo, dándome palabra, mi mamá. Y no, y lo vamos a tener, vamos a estar orando por él. Ella sí nos decía que ella, su grupo de célula, y yo creo que muchos más hermanos de la iglesia, que hasta el día de hoy no sé sus nombres, ¿verdad? Pero, mi mamá dio esa petición y lo ujú. ella me cuenta que lo mantuvieron en Orando. línea, orando por él. Ujú, Y sí, durante ese proceso, Salvador pudo salir, no sabemos, ¿verdad?, cómo él pudo salir de ese hospital, pero él salió caminando, él salió sano, ujú. respirando, y nunca más tocó un hospital después de ahí con ese mismo No diagnóstico problemas. o Ujú, problema. ujú. ¿Verdad? Y de ahí, cuando eso se dio, yo empecé a ir a la iglesia ya intencionalmente. Sí. Una, porque yo sabía lo que había orado con el Señor, Usted hizo una promesa y tiene que cumplir. lo que había, lo que le había prometido al Señor. Ujú, Y otra, porque sentía mucho agradecimiento a mi mamá, ¿verdad? Por lo que ella había hecho. ujú, De ponerlo en oración y todo, ¿verdad? Entonces empecé a ir poco a poco, pero era más intencional, porque ujú, antes iba solo por ir, ujú. pero ya esta vez era más para estar ahí. Sí. ¿Y cuando te toca el Señor? Wow, esa es otra. Bueno, empecé a ir al servicio, a la iglesia, me empezó a gustar, ¿verdad? Para ese tiempo Salvador no conocía de Cristo, pero nunca me cansaba también de invitarlo. Ujú, Él nada más me veía que yo me alistaba con los niños y me iba a ir, porque él se quedaba siempre en el video games o ujú, acostado ahí los domingos, descansando. Y me acuerdo que yo empecé a ir sola primero con los niños y siempre lo invitaba, vamos a la iglesia. Él me decía, hoy no, maybe otro día. Pero así era, pero siempre le invitaba hasta que nos sí. acompañó, gloria a Dios, Ujú, nos acompañó, entré al discipulado, me empecé como a involucrar ujú, más en la iglesia, ya después del discipulado. em, Fue bien rápido, yo puedo decir, el crecimiento que el Señor dio en esa etapa, porque ya después del discipulado ya estábamos en grupos de célula, llegamos a liderar los grupos de célula también, y siento como que, wow, de lo que ellos sembraron, ahora yo lo estaba haciendo, ujú, porque me tocó ya liderar grupos con mi esposo y ahí también donde recibo el llamado de la danza, que el ujú, Señor me confirmaba, me llamaba a danzar, ¿verdad? ujú, Todo eso pasó se puede decir, en mi inicio, cuando empecé el ujú, discipulado. Y, y ya cuando estaba en el discipulado, hubo un momento en que yo estaba en mi cuarto, porque todavía vivíamos con mi suegra. ujú, Yo me encerré, las niñas ya estaban en la escuela, ya estaban como en pre-K. ujú, Yo me acuerdo que yo me encerré en mi cuarto y fui bien intencional. Yo empecé a abrir la Biblia, ¿verdad? Y nada más me puse a leerla y en el libro de Génesis. Ese fue mi encuentro. Yo digo, ese fue mi encuentro porque el Señor hizo algo en mi alma, en mi corazón en ese momento, porque yo estaba como también en ese primer amor. ujú, ¿Verdad? En ese primer amor de conociendo al Señor, conociéndolo más, primer discipulado. Pero hubo un momento a solas que yo empecé a leer la Biblia y el Señor me llevó al capítulo de Génesis, donde habla de la creación, bueno, habla de la creación, pero en el ujú, momento que yo estoy leyendo cómo el Señor creó al ser humano, creó al hombre, ujú, creó a la mujer a imagen y a semejanza, ¿verdad? Y como de la costilla el Señor sacó a la mujer. Yo no sé qué estaba pasando en ese momento. Yo me acuerdo que solamente las lágrimas guau, salían de mi rostro y yo estaba totalmente quebrantada, quebrantada, quebrantada,
sin explicarlo, pero a la misma vez sentí algo en mi corazón que no lo puedo explicar, la verdad, lo que Dios Ujú, hace en ese momento, que como que me dio esta nueva identidad, porque yo, aún cuando empecé en Cristo, pero yo ya venía con ese trauma, ¿verdad? ujú, Esa em, autoestima baja, no me gustaba nada de mí, no me aceptaba como yo era, mi rostro, mi cuerpo, nada de mí. Yo usaba demasiado maquillaje porque no me gustaba cómo me veía. ujú, Hasta mi vestimenta era como muy, usaba blusitas cortas, faldas cortas, era por lo mismo, no tenía una identidad, no me ujú. sentía bien conmigo misma, ¿verdad? Pero desde ese día yo caí en lágrimas. El Eh, Señor te volvió a tu diseño, vamos a decir. sí, sí, como que yo pude encontrar ahí como el propósito el por cual yo fui creada y lo Ujú, hermoso que somos creación de Dios. Y yo me acuerdo que después de ahí mi vida cambió. Yo ya no me veía igual, no me vestía igual. Como que me empecé a verme de eh, diferente forma a mí misma. ujú, ujú, Incluso le pedí perdón a Dios porque había momentos que todavía batallaba con la bulimia, ya estando en la casa de mi suegra, que a veces yo comía bastante, bastante, bastante y me provocaba el vómito. ujú. Habían veces que todavía hacía eso, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando tuve ese encuentro, yo le pedí perdón al Señor porque ahí entendí algo en el corazón de que ya este cuerpo le pertenece a Cristo, Amén. ¿verdad? Y ya me daba como ese temor o ese hasta miedo de provocarme el vómito, de Ujú, herir mi cuerpo, porque yo lo hería haciendo esas ujú. cosas. Sí, Y había momentos que me quería venir eso como de volver a hacer y nunca me permitía volver a hacerlo. guau, Y nunca volví a hacerlo, porque ya estaba como algo se selló en ese día, guau. ¿verdad? Y empecé a ver las cosas a mí misma diferente, con más valor. Me sentí valorada como mujer. No sé, la verdad, yo digo que ahí Dios me transformó, me tocó, tuve ese encuentro con Él. Y es por eso que hoy en día amo el diseño de la Ujú, mujer. Amo, ¿verdad?, el ser madre, el ser esposa, porque he entendido que en los ojos de Dios no somos ni más ni menos, sino que ujú, somos perfectos, ¿verdad?, creados a ujú, su imagen. Y hoy en día, eh, ¿cómo te digo? Cuido mucho esa parte de la maternidad, de ser esa ayuda idónea, porque eso se me quedó tan como, tan arraigados en arraigado. ti. Sí, arraigado a mi corazón de que yo fui creada también para ser esa ayuda idónea. Soy ideal para mi pareja, ¿verdad? Ujú, Entonces ahí, desde ahí, como yo he aprendido a ser respetuosa, darle su lugar, darme mi lugar, ujú. em, como ser ese rol el por cual yo fui diseñada, ¿verdad? Hermoso, muy hermoso. Sí, pero Bello. eso lo hizo Dios. Y amo la maternidad, amo ser madre a full time. Respeto mucho y admiro mucho las mamás que salen afuera, ¿verdad? A trabajar y también hacen su trabajo en casa, ¿verdad? Ujú, Eh, pero para mí el trabajo no se me pudo dar así afuera tanto, ujú. porque pues eran muchos niños y no me gustaba dejarlos con nadie, sino yo estar presente. Tal vez era eso Ujú. de darles el cariño, darles la atención que tal vez no pude tener Sí, y lo disfruto mucho. Y sí, todo lo que mis padres sembraron en mí, yo me acuerdo que ya yo lo hacía cuando nos mudamos a nuestro propio apartamento. sí, Teníamos esa misma célula pequeña con mis hijos. Y hoy sí. en día yo puedo ver, esto es hereditario, ¿verdad? De Ujú. generación en generación, como nos dice la palabra del Así Señor, dice la palabra, sí. ¿verdad? Que eso es de generación en generación. Ahora yo lo hacía con mis hijos y ahora mis hijos son parte también, ¿verdad? Entonces, yo le agradezco mucho a Dios, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho en mi vida, lo sigue haciendo en mis hijos, en mi esposo,
a mis padres, los amo, ¿verdad? No tengo ningún rencor. Yo llegué a perdonar a mi papá, él me llegó a pedir perdón. Nos reconciliamos, ¿verdad? Hoy tenemos una linda relación, nos Ujú, comunicamos, compartimos, todos en familia. Yo digo, el Señor ha sido muy bueno con cada uno de nosotros y hasta el día de ujú, hoy estamos de pie. Todos servimos en diferentes iglesias, pero, ¿verdad? Dios es un solo Dios, ujú. ¿verdad? Entonces, donde quiera que ellos sirvan, le están sirviendo al mismo Dios y estamos felices porque cada quien está ejerciendo, ¿verdad? Ese llamado, ejerciendo lo que Dios ha puesto en Amén, cada uno para edificar a la iglesia de Cristo. amén, amén. Y tu papá es muy amado por el Señor. Yo no Amén. sabía la historia así a profundidad, pero me acuerdo que un domingo yo lo miro a él y me dio por llorar, y yo no sé por qué. Nunca entendió por qué, y el Señor solo me decía: "Ve, dile que es muy amado", y yo fui y lo hice, y de verdad que no tenía ni idea, ¿verdad?, de todo lo que el Señor ha hecho con él, y el Señor lo ama demasiado, me lo Amén. dejó saber, ¿verdad? Y Amén. que es muy importante saber que nuestros errores no nos definen, y que Dios hace todo nuevo. Porque tanto tu historia como la historia de tus padres nos muestran, ¿verdad?, de tan grande que es el amor del Señor, y como Él toma lo vil y menospreciado y hace cosas increíbles, maravillosas, Amén. Amén. definitivamente. Y pues, ya Isamar está en los caminos del Señor y le sirve al Señor, pero siempre hay momentos de quiebre, momentos donde la fe mengua. ¿Has tenido momentos como estos? Y podrías compartirnos si has pasado por Sí, estos momentos. varios, varios estando en ¿El que Cristo, más? ¿verdad? ¿El que más? Varios procesos, varias pruebas en donde nuestro corazón es probado, nuestra fe es Ujú, probada. Mucho tiempo después también Salvador otra vez cae en el hospital, momentos así con la salud de mi esposo. ujú, No tanto que mi fe menguó, pero fue un momento donde el Señor eh, fortaleció, fortaleció mi fe, ujú, mi relación con Él. Eh, Cuando él tuvo un diagnóstico de pancreatitis, ujú. pude conocer al Señor aún más profundo, se puede decir, ¿verdad? Guau, guau. Ujú. Ese texto de Job, ¿verdad? Que dice que de oídas lo había escuchado, Ujú. pero que ahora Pero mis ahora ojos te ven, pude ver a Dios de una forma diferente, pude ver a Dios con el corazón, se puede decir así, ya no eran ojos los ojos físicos de humanamente, sí. ¿verdad? Aunque el pronóstico es difícil, era duro con mis hijos, una vez más se repite, ¿verdad? Pero ahora ya mis hijos están más grandes y el internado, ¿verdad? Pero el Señor nunca se apartó de mi lado. Ustedes, mis hermanas, amigas en Cristo, hermanas de milicia, siempre Ujú, estuvieron ahí por mi familia, por nosotros, la iglesia, ¿verdad? Los hermanos. Am, pero sí, fue un momento en que el Señor fortaleció mucho mi fe y lo conocí de ujú, diferente, yo digo con los ojos internos del corazón, ujú. Más ¿verdad? Y profundo. más profundo. Y en otra ocasión también en el año 2019, cuando pasé por un posparto bien difícil, un Ujú, posparto con Emma, ujú, ¿verdad? Y yo estando en Cristo, ¿verdad? También ya, yo me acuerdo que tuve una experiencia bien difícil, como que recaí feo, fuerte. Yo me acuerdo que ese día nos estábamos alistando para ir a evangelizar, era un verano, mm, con nuestras células, íbamos a evangelizar en el parque. Y mientras que Salvador se arreglaba, todos se arreglaban, yo tuve como un momento en donde solo sentía irme y encerrar en mi cuarto y ya así yo vestida y cambiada, lista como para ya irnos, ¿verdad? ujú. Con Emma en mis brazos porque estaba pequeña y Salvador se da cuenta como, ¿qué te pasa? Y yo, nada, déjenme tranquila, déjenme mi momento, ustedes se pueden ir y yo los alcanzo después.
Ujú, porque para ese tiempo él era supervisor y no quería que él se atrasara con el grupo que se iba a encontrar afuera. Me ujú. acuerdo que él fue, se llevó a los niños y yo fui y me encerré en mi cuarto. Me encerré, empecé a llorar. Usted sabe, el posparto da de tantas formas, a cada Ujú. quien diferente, ¿verdad? Pero en ese momento solo me daban ganas de llorar, empecé a llorar y ahí empezó la guerra en la mente, una batalla en la mente, donde el enemigo empezó a bombardearme, a decirme, tú no vales nada, tú no has hecho nada por tu vida. Mira, y así me decía en la mente, me decía, mira, es como que él me puso como un time frame donde yo podía ver de mi infancia, mi juventud, o sea, Tus todo. fracasos, vamos a decir. Fracaso, sí, total. Me enseñaba así, como si fuera una película, sí. Mira, Ujú. aquí no hiciste nada o no vales nada, quítate la vida. Dios, Así me decía, Señor reprenda. así me decía, Tú vete, tenías una depresión literal. quítate la vida, como no sirves para nada, no has logrado nada, mira en qué fallaste. Así me mostraba todo. Y me acuerdo que en ese momento yo nada más caí al suelo y empecé a llorar. Y ahí, en ese momento, entró un texto bíblico en mi mente, que es que, que voy a compartir ahorita, ¿verdad? No Porque ahí, importa, puedes compartirlo ahora. sí, que es de Romanos 8:38. Ese texto que yo sé que es Dios mismo que me habló en ese momento. Y es como que en ese momento yo sentí el Dígalo, abrazo. dígalo. Yo sentí ese abrazo del Señor, ¿verdad? Y el texto es un poco largo, pero ha sido el que me ha, yo digo, seguido por toda la vida. Es mi texto, lo hice mío, ¿verdad? Aunque sí, Ujú. toda la palabra, ¿verdad? Es hermosa, ¿verdad? Y tengo muchos más, ¿verdad? Pero este es el que, Este es el el que más, ganador. sí, el que dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿verdad? Ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni los principados, ¿verdad? Dice ahí, ni nada de lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Amén. Ahí ese texto bíblico se me hizo como una revelación del amor de Dios, porque yo soy una persona que casi no memorizo bien los libros, los textos, pero ese versículo llegó en ese momento a mi vida y cuando eso llega, yo puedo sentir como ese abrazo del Padre y a la misma vez podía ver la cruz de Cristo, podía ver la cruz, el sacrificio. Dios Gloria. pagó un precio por mi vida. En ese momento me hizo ver a la cruz, me hizo recordar que Él pagó un precio por mi vida, a precio de Amén. sangre. Y yo Amén. podía ver esa cruz en ese momento. Y me acuerdo que me levanté y solo fui a abrazar a Emma. Solo fui a abrazar a Emma, que en ese momento estaba bien dormida porque estaba pequeña. Ujú. Y ahí como que recibí ese paz, ese consuelo. Me quedé un poco ahí dormida con Emma, me levanté y nos fuimos y fue un día de victoria. Gloria Y a fuimos Dios. a evangelizar El con. enemigo quería quitarte esa victoria. Llegué tarde y todo, Wow. pero fue victorioso la evangelización que hicimos por Boston Road, en el Bronx. Pero tú eres muy afortunada. El Señor te liberó en un día, Sí, porque eso eso es es lo que hace muy Dios, solo más Dios. común de lo que tú crees. La depresión postpartum es muy común Ujú. en las mujeres. Unas lo entienden, otras no. Otras van a terapia, pero no se están en un día. Ya, Y Dios te, ¿verdad? Guau, el Espíritu Santo te me ministró. rescató de las garras del enemigo porque él quería Mm, que me quitara la vida. literal. Ujú. Y Dios dijo, no, es mi hija, y yo pagué un precio de sangre Gloria a por ella. Dios, gloria a Dios. Amén, Ujú. amén. Dios Vuelvo y es bueno. confirmo lo que dice la pastora Bielka, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Mientras tú llorabas en ese cuarto, el Espíritu Santo estaba reclamando tu Sí, tu alma. sí. Gloria a Dios.
Amén. Ya nos has compartido tu versículo, pero hay algo que sí me gustaría que nos compartes, un libro que aparte de la Biblia, porque sabemos, ¿verdad?, que como cristianos leemos la Biblia, pero un libro que te haya ministrado tu vida, que haya cambiado tu vida de alguna manera, eh, que nos puedas compartir. Bueno, son varios. Son varios, sí, aparte de la Biblia, son varios. Siempre me ha gustado la lectura. Ujú, Leo de todo un poco, ¿verdad? Leo por cada área, yo digo financiera, la maternidad, espiritual, todo, ¿verdad? Yo te recomendaría 3, si ajá, se puede, 3 libros. sí, El primero es Los 5 lenguajes del amor, que me ujú, ayudó bastante en mi matrimonio, con mis hijos, el lenguaje del amor, ¿verdad? El segundo libro de la maternidad, que es Miel al corazón, que es en inglés, ¿verdad? Miel al ujú, corazón. No tengo el autor, maybe más adelante les puedo pasar a los autores. ujú. Y el tercero es Navegando la tienda del corazón. Oh, guau, todo el corazón. Sí, fueron Bueno, esos 3 libros, y claro, aparte que hay libros, como de guerra espiritual, sanidad en el alma, todos esos más que también me han aportado bastante, me han ayudado bastante, pero sí esos sí, 3 me han ayudado bastante en mi rol de madre, de esposa, de hija, de compañera, ¿verdad? Me han ayudado bastante, han sido de mucha bendición. sí. Ujú. Bueno, y ya, pues, a manera de cierre, estoy muy agradecida, de verdad, que nos haya abierto tu corazón y nos haya compartido tus vivencias, tu testimonio, pero quisiéramos que nos dejes un consejo, un mensaje para esas personas que nos miran y que aún no han abierto su corazón a Dios. Bueno, yo solamente diría que se den la oportunidad, ¿verdad?, de conocer a Cristo. Él es real, Él existe, Él sigue siendo el mismo, ¿verdad? De hoy, ¿verdad? No importa qué tan mal estés, qué tan bajo te sientas, ¿verdad? El Señor te ama, ¿verdad? El Señor te espera con brazos abiertos y Él quiere darle un nuevo propósito a tu vida. Yo estuve pagando, se puede decir, por mucho tiempo sin una identidad, sin un propósito, sin un sentido a la vida, ¿verdad? Pero vino Cristo, ¿verdad? Y yo pude abrir también mi corazón, y hoy es lo mejor de la vida que yo he podido hacer por mí, por mis hijos, Sí, ¿verdad? Es Cristo. So, eh, que te puedas acercar a Cristo, no importando qué tan sucia te sientas, ¿verdad? O porque mucha gente dice, no, yo hago esto, yo tengo este vicio, no puedo venir a Cristo. No, Cristo te ama así tal y como eres, solo amén, ven, darte esa oportunidad que no te vas a arrepentir. Es lo mejor que nos ha pasado, ¿verdad? amén, amén. Así es, definitivamente. Bueno, Isa, muchas gracias de nuevo y será hasta la próxima. No se olviden de compartir, darle like y Amén. suscribirse Gracias, para que este Pri. mensaje siga llegando a otros. Amén. Muchas bendiciones a todos y a tu lindo hogar. Amén.